Donald Trump gana las elecciones 2024. Eso es lo que quiere mucha gente, principalmente Elon Musk, el hombre que lleva en sus manos el futuro con Tesla y SpaceX, se une a fuerzas con Donald Trump, el expresidente y candidato a la presidencia que no deja de causar polémica. ¿Qué sucede cuando un magnate de la tecnología decide respaldar a un candidato político con su enorme fortuna y ambición? ¿Qué futuro le prepara al mundo y a Estados Unidos? Cuando dos titanes de la política y la tecnología deciden fortalecer su unión. ¿Quién se imaginaría a Donald Trump y a Elon Musk en el mismo equipo? Es como mezclar un coche eléctrico con un muro fronterizo. Si lo piensas, ¿qué gana Elon Musk aquí? ¿Será que con menos regulaciones pueda lanzar más cohetes? O quién sabe, quizás solo le gusta la idea de pagar menos impuestos. Sea lo que sea, seguramente hay un par de jugadas maestras detrás de estas mentes brillantes de la política. Las relaciones entre Elon Musk y Donald Trump arrancaron en diciembre de 2016. Cuando Musk fue invitado a formar parte del privilegiado grupo de empresarios de alto nivel que asesoraban al entonces presidente en temas económicos y de negocios. El grupo llamado Foro de Estrategia y Política tenía la misión de darle ideas frescas a Trump sobre cómo mejorar la economía y el sector empresarial en Estados Unidos. Aunque al principio Musk parecía llevarse bien con el equipo, su relación con Trump fue como una montaña rusa. Colaboraron en algunos temas, pero también chocaron, sobre todo cuando Trump decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ahí fue cuando Musk dijo, hasta aquí llego, y dejó el foro, aunque sin romper del todo los lazos comerciales claves con el gobierno. Musk sabía cuándo alejarse, pero también cómo mantener sus negocios bien conectados. Musk ha anunciado que él donará $1 millón al día para asegurarse de que Trump regrese a la Casa Blanca. Sí, lo escucharon bien, $1 millón diarios. Eso es más que un salario de muchos años para muchas personas en solo 24 horas. Esta alianza que podrá cambiar el rumbo de la política estadounidense plantea preguntas cruciales. ¿Qué significa realmente esta influencia en la democracia? Estamos en el inicio de un tipo de política donde la tecnología y el dinero marcan las pautas del juego. Musk es un pionero en la tecnología con una influencia que abarca desde los coches eléctricos con Tesla hasta la exploración espacial con SpaceX, mientras que Trump tiene una base política fiel y una capacidad para influir en la opinión pública. Juntos podrían moldear el futuro de áreas claves. Podría ser una fuerza transformadora sin precedentes. Sin embargo, esta unión no estaría exenta de desafíos y riesgos. La combinación de tanto poder en manos de dos personas podrían generar desconfianza pública. ¿Hasta qué punto es sano para la democracia que un magnate tecnológico y un político influyente concentren tanta capacidad de decisión sobre el futuro? Las preocupaciones sobre la desigualdad, la ética de la IA o incluso el control de los recursos tecnológicos podrían generar conflictos políticos y sociales. Así que ningún riesgo le ha parado a Elon Musk para apoyar a Donald Trump. Ha donado en el tercer trimestre $74.5 millones a America PAC, un comité de acción política que tiene como objetivo apoyar la campaña del expresidente. Así que para Musk el desembolso de ese dinero es como quitarle un pelo a un gato, porque representa el 0,3% de su fortuna. Primero donó $5 millones el 3 de julio y otros 5 el 10 de julio. $7.5 millones el 5 de agosto, $15 millones el 20 de agosto y la mayor cantidad de todas, $30 millones el 5 de septiembre, según consta en la información registrada. Pero ¿por qué hay tanto interés en donar tanto dinero a la campaña de Donald Trump? Recordemos que no hay almuerzos gratis. Esto significa que todo tiene un costo, aunque no sea visible. Trump ha sido todo un defensor de quitar regulaciones y durante su mandato anterior hizo un esfuerzo por eliminar normativas que según él limitaban el crecimiento de las empresas, sobre todo en industrias claves como la automotriz, la tecnología y la energética.
Así que si Trump vuelve, Musk con Tesla, SpaceX, Neuralink y demás seguramente se beneficiaría en más de un aspecto. Menos reglas significa más libertad para innovar y hacer crecer sus proyectos sin tantas restricciones de por medio. En 2020, Elon Musk firmó un contrato con la NASA bajo el programa Commercial Crew con un valor de aproximadamente $2,6 mil millones para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Lo mejor de todo, que dejó a los veteranos como Boeing y Lockheed Martin fuera del juego. Si Trump volviera a ganar, parece que Musk podría tener un impulso extra en sus misiones entre más contratos de la NASA y el Departamento de Defensa, hasta un impulso para ese sueño loco de ir a Marte. Si Trump vuelve al poder, también Tesla podría brillar aún más. Musk podría relajarse mientras las regulaciones ambientales se suavizan, lo que significa menos papeleo y más producción. Además, con beneficios fiscales y subsidios, Tesla tiene la posibilidad de abrir más fábricas en Estados Unidos y de impulsar incentivos para la compra de vehículos eléctricos producidos localmente, lo que beneficiaría directamente a Tesla. No podemos olvidar que Elon Musk está muy consciente de que su joya Tesla enfrenta una creciente competencia de vehículos eléctricos asequibles desde China. Marcas como BYD y NIO están ganando terreno, ofreciendo calidad y precio que desafían a Tesla. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Donald Trump ha expresado su intención de imponer aranceles más altos a todo lo que provenga de China. Si Trump impone esos aranceles, podría hacer que los autos chinos sean más caros y darle a Tesla una buena oportunidad para brillar en el mercado. Estas medidas no solo ayudarían a proteger la industria automotriz nacional, sino que también podrían alentar a Tesla a aumentar su producción en Estados Unidos, creando más empleos y fortaleciendo la economía local. Es que ante una victoria de Trump, Elon Musk podría estar en la cima del mundo con sus empresas. The Boring Company podría conseguir muchos contratos para hacer túneles, lo que le permitiría a Musk hacer realidad su sueño de una ciudad subterránea. Con Neuralink podría avanzar rápido en conectar cerebros a computadoras y no olvidemos a Starlink podría llevar internet a los rincones más remotos del país, haciendo que hasta la abuela de alguien en el campo se conecte. Imagina a Elon Musk libre de regulaciones, conectando cerebros, excavando túneles, lanzando cohetes. Parece que contra un límite sería solo Marte. ¿Qué podrían lograr juntos? Una de las áreas donde esta unión podría ser más influyente es, sin duda, la economía. Elon Musk sabe que para cuidar bien su fortuna necesita apostar por el futuro de las finanzas y por eso ha puesto su mirada en las criptomonedas. Musk ha demostrado una y otra vez cómo un solo tuit suyo puede alterar el valor de monedas digitales como Bitcoin y Dogecoin. Si Donald Trump regresa a la presidencia y con menos regulación y más políticas pro empresa, le da a Elon Musk el respaldo perfecto para convertir esa visión en realidad, con un gobierno más abierto a las criptomonedas. Con esto Musk podría integrar Bitcoin y otras monedas en Tesla, Starlink y The Boring Company, dándoles legitimidad como métodos de pago y aumentando su estabilidad y valor, haciéndolos tan útiles como una tarjeta de crédito. Con Elon como aliado, lanzar una Trump Coin podría convertirse en una opción sólida. Juntos desafiarían las normas impulsando una criptomoneda nacional que podría revolucionar el sistema financiero. Ahora bien, ¿sería esta una innovación sin límites o estamos viendo el preludio de un colapso financiero en potencia? Ahora vamos con la libertad de armas, autonomía o peligro. La defensa de la libre posesión de armas es una política que Musk también ha apoyado, argumentando que garantiza la autonomía individual y el derecho de defensa personal. Sin embargo, en un contexto de libre expresión sin restricciones, esta política se vuelve aún más peligrosa. La posibilidad de que personas con ideologías extremas tengan acceso ilimitado a armas podría incrementar la violencia, los conflictos civiles y el riesgo para la seguridad pública.
Una sociedad altamente armada y dividida podría ser una receta para el caos en lugar de la libertad. Musk defiende la idea de que la libertad de expresión sin restricciones en redes sociales es una herramienta para la verdad y la democracia. Sin embargo, en la práctica, esto podría abrir la puerta a la desinformación, al odio y a las teorías conspirativas sin control, creando una sociedad más polarizada y desconfiada. Una sociedad sin restricciones en las redes sociales, ¿en qué se convertiría? ¿En libertad o en caos? La promesa de que todos podrían decir lo que quieran. Pero en realidad una plataforma sin moderación podría sembrar conflictos, aumentar la división social e incluso provocar reacciones violentas. ¿Por qué Elon Musk no respalda a Kamala Harris? Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Musk no apoya a Harris porque ella parece querer ponerle un freno a su creatividad empresarial. Mientras que ella quiere regular las criptomonedas y la energía, Musk está más por la libertad total para innovar. Además, su fascinación por la exploración espacial y la inteligencia artificial contrasta con el enfoque más social de Harris. Tal vez al final del día Musk busca un tipo de liderazgo que sea más arriesgado y audaz, algo que no encuentra en la figura de Harris. Al final, el 5 de noviembre veremos qué sucede y si esta alianza entre Musk y Trump logra sus objetivos, que Trump regrese a la Casa Blanca y Musk se consolide como el empresario más influyente del mundo. Most welcome. Sean bienvenidos a mi canal Mayan Te Enseña. Es un gusto para mí poderles compartir este tipo de contenido. Y si te gustan mis videos, te animo a que te suscribas.